¡No importa! ¡Traspásate el escritorio! ¡Ayúdeme! Creo que los entiendo. Y ahora cerremos los ojos, porque es el turno de Jaimito. Jaimito es muy tímido. Jaimito, ¿cómo te imaginas esa A? Me la imagino triste. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ah. Pero, ¿y por qué está triste esa A, Jaimito? Porque necesita una A de abrazo. ¡Ah! De abrazo. ¡Eso podemos solucionarlo! Ahora podemos hacer la A de la alegría. ¡Ah! ¡Y que venga la alegría! ¡Que venga! ¡Qué agotador! Niños y niñas, pueden irse a sus casas. Gracias por la sesión de hoy. La pasé muy bien. Bienvenidos. Kamisaki Hilatas, Haliaria. Para mí es un honor estar aquí y antes que nada quiero pedirle permiso a la Madre Tierra, a la Pachamama, por estar en este encuentro tomando la palabra por primera vez. Traerle a los hermanos y hermanas bolivianas los saludos de los millones de migrantes bolivianos que viven en Argentina, muchos familiares seguro de ustedes también, ¿no? Nosotros trabajamos con una organización muy querida que se llama Fundación Cruz del Sur, que trabaja en la zona de Liniers, en Buenos Aires, donde hay muchos hermanos y hermanas bolivianos. También quiero traerles el saludo del AIRA, que es la Asociación Indígena de la República Argentina, con quien también trabajamos. Escuché que había algunos compañeros del Consejo de Educación Indígena aquí en Bolivia. Por suerte, estamos en una época y en un tiempo en donde ser indígena es un honor y un orgullo, y ya no hay que andar escondiéndolo, sino al contrario, levantándolo, diciéndolo siempre. Y me parece que eso es una gran alegría. Bueno, como Cecilia les comentaba, en este marco, después de escuchar lo que nos contó Camila, tan interesante, por ahí tan complicado para algunos, que no cuesta seguir a veces, ¿no? Todas esas cosas que Camila decía, de las discusiones, los debates, las personas, las instituciones, no es tan sencillo para el que no está metido en eso. Pero bueno, con toda su pasión y entusiasmo, ella estaba contándonos esas luchas porque no se baje la cuestión de la perspectiva del derecho a la educación. Y como dijo por ahí al final, ¿dónde está esa lucha para la gente común? Hay una gran parte de personas que están impulsando y queriendo que la educación en realidad sea, como tantas otras cosas, un gran negocio, que se pueda vender y se pueda comprar. Por lo tanto, lo van a comprar los que tienen más dinero y no lo van a poder comprar los que son más pobres, y a los más pobres se le va a dar lo que sobre si se le da algo. Entonces, Camila trató de contarnos más o menos esa lucha que se hace a nivel global para que eso no pase, porque eso está pasando en todos los países del mundo. A mí me pidieron los compañeros de la campaña que les contara un poco qué está pasando en la subregión del cono sur de América Latina. Como dijimos recién, formado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Y voy a intentar contarles un poquito de esto de manera sencilla para que todos lo puedan entender y que se puedan llevar una idea de por dónde va la temática y la discusión educativa en nuestra región. Después vamos a tener la presentación de la región andina y también de la región centroamericana. Entonces va a haber como una mirada de todo el continente para que ustedes que pudieron estar con nosotros esta mañana se lleven una mirada de qué está pasando en el debate y las luchas educativas. Bueno, empiezo primero con una mirada de conjunto de la subregión.
De vuelta, acuérdense siempre que voy a hablar de la subregión, no de toda América Latina. Hay cosas que igual sirven, pero yo especialmente hablo de la subregión. Entonces, lo primero que quisiera decir es que la subregión nuestra está viviendo un momento especial. Es un momento un poco raro porque en la primera década del siglo XXI, o sea, los primeros 10 años, las cosas iban en una dirección y en una velocidad. Y en esta segunda década empezó otra velocidad. Y esto empezó a pasar y a veces no resulta tan fácil de explicar por qué. Algunas de estas cosas las vamos a trabajar mañana, que vamos a continuar, pero otras las quiero presentar hoy porque tienen que ver con el tema específico. Los dos grandes países de la región, sobre todo Brasil y Argentina, hicieron una opción por una integración regional que se caracterizó por tratar de ser autónoma a los Estados Unidos. Históricamente en nuestra región siempre se hacía lo que mandaba Estados Unidos. Brasil y Argentina y Brasil, tomaron una opción de construir un espacio regional con mayor autonomía de Estados Unidos. Pero no es una autonomía total, porque en esa autonomía Brasil juega un rol de liderazgo muy importante. Y es de alguna manera el país líder en esa región. A algunos hasta les preocupa ver ciertos rasgos como imperialistas en Brasil mismo. ¿No? O sea, decir, a ver, decimos que no a un imperio, pero que no se nos venga, que no queremos otro. Algunos compañeros en Brasil dicen no hay mucha alternativa para oponerse a Estados Unidos si no es alinearse detrás de un país que tenga mucha fuerza. Y en este tema de los alineamientos, la región establece una alianza cada vez más fuerte con China, que es como un nuevo imperio también mundial, que no se sabe muy bien para dónde irá, pero que está claro que tiene intereses muy fuertes. Entonces ahí hubo un cambio con respecto a lo que pasaba hace 20 años atrás. La región queda como en un bloque, y ese bloque es el Mercosur. ¿Qué pasó? Brasil y Argentina hicieron fuerza para incorporar a Venezuela al Mercosur. Y de hecho se logró aprobar cuando Paraguay estuvo suspendido. Entonces resulta que ahora lo que pasa es que los paraguayos, que nunca habían querido asumir a Venezuela dentro del bloque, por cuestiones políticas e ideológicas, el Senado Paraguay dominado totalmente por partidos de derecha, no querían votar eso, y sin el acuerdo del Senado era imposible incorporar a Venezuela. Bueno, cuando se incorpora a Venezuela, porque Paraguay está suspendido, ahora que Paraguay vuelve a tener un gobierno democrático, el Congreso dice que no puede reconocer aquella decisión y hay que revisar todo lo actual, cosa que ni Brasil, ni Argentina, ni Uruguay, ni Venezuela quieren. Todo eso hace entonces que la situación del Mercosur esté bastante delicada. Y entonces eso sería la primera cosa que habría que plantearse. En este marco, Uruguay le resulta difícil tener a Argentina y a Brasil en la región, porque muchas veces queda relegado por los intereses de estos dos grandes países. Y trata de defenderse para ser escuchado, para ser atendido, para ser tratado con justicia, cosa que no siempre sucede. Y por otro lado, Chile, que con su gobierno de derecha y no está en el Mercosur y se ha orientado a sumarse a lo que se llama la Alianza del Pacífico. Entonces, como ven, el escenario regional es complicado, de verdad complicado. Esto también hace que la UNASUR entera esté en un momento difícil. No es tema de este panel, pero creo que es importante que veamos que en la UNASUR están transitando todas estas situaciones complejas. Bueno, Bolivia está en proceso de unirse al Mercosur. Eso es un proceso interesante. Ecuador también, pero tiene el problema que su moneda es el dólar y debería cambiar eso para poder entrar y no se anima el presidente Correa a dejar el dólar por el miedo a lo que puede pasar en su economía.
Entonces la situación ahí también tiene sus dificultades. En este marco de cosas que les cuento, ese debate del que hablaba Camila antes, es un debate que los gobiernos de la región a veces lo sienten muy lejano. Cuando uno va a hablar a los funcionarios de nuestros países de la Agenda post-2015 y todo esto, o sea, muchos dicen, bueno, tenemos que estar ahí porque hay que estar, pero la verdad no nos interesa mucho ese debate. Nos parece un debate traído de afuera, nos parece un debate impuesto. Querríamos tener otra agenda que discutir la agenda del desarrollo. Por otro lado, como ustedes saben, los objetivos de milenio que se plantearon no fueron muy útiles para América Latina. Muchos ya se habían alcanzado antes de empezar a tratar de cumplirlos y otros no se cumplieron nunca. Entonces, hay una situación de desaliento con respecto a esa cuestión. Ha habido varias movidas a nivel regional que muestran cómo las agendas de los países no acompañan estos debates. Y creo que hay algunas cosas que son interesantes y están pasando. Yo les quiero dar muy brevemente 2 o 3 ejemplitos, no me puedo extender porque si no, no les puedo hablar de la parte educativa y el tiempo es muy acotado. Pero por lo menos para la foto, para que ustedes... Una cosa es algo interesante que está pasando, por ejemplo, ahora en febrero se hace una edición del Foro Social Mundial. Muchos de ustedes escucharon hablar del Foro Social Mundial y de lo importante que fue ese proceso para la región. Bueno, yo hace poquito le escribí a varios compañeros de distintas redes, también la CLADE, porque tenía oportunidad de prolongar una estadía en Brasil unos días para participar. Y les preguntaba a todos si les parecía que tenía sentido ir al Foro Social y quedarme esos días más. Salvo una compañera, todos los demás me dijeron que no le veían sentido. Y son todas las redes y movimientos de lo que acá hablamos. ¿Qué pasó? Es una pregunta que deberíamos hacer. ¿Qué pasa que los movimientos sociales a ese tipo de cosas pareciera que no le damos más valor? Por otro lado, en Brasil se está organizando en forma conjunta entre el gobierno y sociedad civil un Foro Mundial de Derechos Humanos en diciembre. Y ahí, lo cuento esto porque va a tener que ver con el tema general de estos días de trabajo, el financiador fundamental es el gobierno brasilero a través de Petrobras, que hasta donde entiendo está invirtiendo casi 3 o 4 millones de dólares para la realización de ese foro, en donde seguramente participen 6.000 o 7.000 personas. Digo, son pequeñas fotos del estado actual para que veamos qué está pasando. Y traigo lo del foro porque sucede en Brasil, uno de los países del Cono Sur. Varios de los que estamos acá vamos a ir a ese foro y vamos a presentar con la CLAD y demás algunas cuestiones que tienen que ver con el desafío del derecho a la educación, porque es un foro mundial sobre derechos humanos. Pero fíjense qué película, ¿no? El Foro Social Mundial, que era una construcción de sociedad civil, aparece totalmente debilitado, y este otro foro, apoyado por el gobierno brasilero, aparece como fortalecido. Algunos no verán relaciones, yo digo, sería bueno encontrar los puntos de coincidencia. Nos ha pasado a algunos que estamos aquí, por ejemplo, otro espacio educativo, el Consejo de Metas 2021. Participamos de una reunión con los ministerios de educación de la región en Panamá. Y ahí nos encontramos claramente divididos a los países de la región defendiendo distintos modelos educativos. Hasta llegar a una situación muy dura porque la OEI, que es la organización que lideraba ese espacio, estaba dispuesta a firmar un acta con la Internacional de Educación de América Latina para respaldar y cuidar los procesos democráticos de la educación, y ministros de Educación de América Latina se negaron a firmar ese acta con los docentes, porque decían que si ellos no firmaban en sus países compromisos con los sindicatos docentes, tampoco lo podían hacer en un espacio regional. Bueno, ¿qué pasa? Y con esto en 3 minutos trato de terminar, porque no me quiero sacarle tiempo a los otros compañeros.
¿qué está pasando en la región? En cada uno de los países. Entonces, vamos a ver la agenda de debate en este momento. Y si hay algún compañero o compañera de alguno de estos países, por ahí le tengo que pedir disculpas porque a lo mejor hay cosas mejores que la que yo puedo decir, que obviamente no vivo en cada país. En Chile, primero, ¿no? Luego de tanta lucha de los estudiantes, vieron saliendo a la calle, defendiendo la educación pública y gratuita y demás, la nueva candidata a presidenta, Michelle Bachelet, expresidenta anterior por el Partido Socialista, con 70% de posibilidades de ganar, anunció que quiere que la educación en Chile vaya siendo gratuita, vuelva a la gratuidad, y que además se desmunicipalice, que era una de las grandes luchas históricas del movimiento educativo latinoamericano y por supuesto chileno. Si eso llega a suceder, porque a veces vieron que los candidatos en campaña prometen cosas que después no se cumplen tan rápido, tan iguales que como se dicen, pero si pasa será un gran triunfo del movimiento educativo latinoamericano y en particular de los estudiantes chilenos. En Uruguay, este año ha sido un año de mucha puja política entre sindicatos y gobierno por el tema educativo, sindicatos educativos estoy hablando. Conversaba recién con nuestra compañera uruguaya aquí, que me decía que el gran tema de debate es la necesidad y la urgencia de una reforma en la educación secundaria, como casi todos los países que necesitamos mejorar la educación secundaria. Pero en Uruguay esto parece que está como muy caliente, pero no se puede profundizar y concretar por los debates que hay entre los sindicatos y los gobiernos, y además por las divisiones que hay adentro de los sindicatos docentes. Como saben, en Uruguay gobierna el Frente Amplio, de alguna manera los sindicatos de izquierda están un poco más cerca o están más cerca, y entonces ciertos espacios de los sindicatos docentes que no acuerdan con este tipo de relaciones, bueno, están enfrentados y eso dificulta el avance de las discusiones concretas. La sociedad civil educativa ahí es muy débil, no tiene una agenda propia que esté pudiendo imponer. De hecho, todavía no tenemos una coalición nacional uruguaya en la campaña latinoamericana. Bueno, en Paraguay, después de que asumiera el presidente Cartes, nuevo presidente de Paraguay, que como saben es un empresario, ¿no? Antes los empresarios ponían presidentes, ahora gobiernan directamente. Es un dato para tener en cuenta en América Latina. Piñera, Cartes, Lobos en Honduras, o sea, antes mandaban otros, ahora se dieron cuenta que tienen que meterse ellos porque si no las cosas no se hacen. Bueno, entonces este empresario está impulsando una ley de participación público-privada que en la práctica quiere establecer caminos de privatización de prácticamente todas las cosas que sean posibles de hacer. Y está habiendo un rechazo muy fuerte desde distintos sectores y en la parte educativa del Foro Educativo Paraguayo, que en estos días también está organizando foros, encuentros, discusiones sobre estas cuestiones. Bueno, en Brasil, esto es un pantallazo más rápido que la de un noticiero, pero bueno, no se puede de otra forma. En Brasil, ¿qué está pasando? Ustedes vieron que hubo movilizaciones callejeras muy grandes en las principales ciudades, en San Pablo, en Río, miles y miles de personas que salieron a la calle y que el gobierno brasileño tomó la necesidad de leer eso y ver qué pasaba. Bueno, una de las cosas en que se concretó, la gente, una de las cosas que pedían, ustedes vieron que se va a hacer el Mundial en Brasil este año próximo, y la FIFA exige calidad a los estadios, a las rutas, a la transmisión, y a eso se lo llama el padrón FIFA, o sea, el nivel FIFA, el estándar FIFA. Entonces la gente en las calles pedía padrón FIFA para las escuelas públicas, padrón FIFA para los hospitales públicos. No poner plata para tener un estadio con padrón FIFA, sino poner dinero para tener escuelas con un padrón FIFA. Bueno, ese debate terminó en que la presidenta Dilma hizo firmar al Congreso una ley que destinara un porcentaje de las ganancias de Petrobras para destinar a la educación pública. Esto, por un lado, es un avance, por otro lado, es menos de lo que quería la campaña brasilera, que propone el 10% del PBI para inversión en educación. Quizás los amigos brasileños que están aquí después puedan precisar un poquito más
mejor que lo que yo estoy diciendo, pero para tener una idea de por dónde está la cosa. Y la batalla continúa ahí, no está para nada terminada, con final muy abierto, con mucho miedo de la FIFA que va a pasar en el Campeonato del Mundo con toda esta cuestión. Bueno, y finalmente en Argentina hemos tenido muchos problemas, sobre todo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, liderado también por un empresario, Mauricio Macri. Sí, yo ya termino. Mauricio Macri, que es un empresario de derecha y que también ha querido avanzar en este camino de privatización. Como seguro vamos a ver en estos días, el camino este de privatización tiene maneras sofisticadas de avanzar. No es que son así fáciles y sencillas, que dicen, bueno, esta escuela que la tiene el Estado se la damos a una entidad privada para que haga negocio. Eso es lo más brutal, digamos. Pero hay otras formas. Por ejemplo, dicen, bueno, como los que toman los exámenes a los docentes no son muy buenos, contratemos una empresa privada que tome esos exámenes. Entonces, teóricamente, con la idea de mejorar la calidad de los exámenes, lo que de verdad termina pasando es que el Estado transfiere dinero a una consultora privada para tomar exámenes. Y como eso, montones de cosas de ese estilo que se empiezan a volver comunes en algunos países. Por ejemplo, la edición de libros escolares se privatiza. A ver, toda la vida hubo libros que hacían las empresas, las editoriales, y la gente compraba. Pero a veces lo que termina pasando ahora en muchos países es que el Estado le compra los libros a las editoriales privadas, pudiéndolo a lo mejor hacer una editorial pública. Bueno, son mecanismos de privatización. Ese tipo de mecanismos empezaron a circular en la Ciudad de Buenos Aires, en algunos lados, como ese discurso suena moderno, atractivo para los medios de comunicación, se tratan de imponer y vender para todo el país. Ha habido un gran levantamiento de estudiantes frente a esto, estudiantes secundarios y estudiantes universitarios, y estamos en esos debates. Desde la campaña por el derecho a la educación de Argentina, estamos trabajando también en la ley de financiamiento educativo. Necesitamos renovar esa ley que permitió aumentar muchísimo el presupuesto nacional de educación, pero que ahora tenemos que hacerlo aumentar más porque hemos agregado a la educación inicial a partir de los 3 años, hemos hecho obligatoria la educación secundaria completa, bueno, todas esas cosas, y queremos que un 30% de las escuelas públicas tengan doble jornada. Todas estas cosas implican más dinero y queremos que el Estado haga una inversión mayor. Bueno, espero que con esta mirada se queden un poco con esta especie de panorama de por dónde están las luchas educativas. Y yo quisiera marcar, como le dije al principio, que a veces estas luchas no parecen tan relacionadas con las que Camila nos hablaba antes, pero no es que no estén relacionadas. A veces nos hacen cortar todos los caminos de comunicación. Y parece que son luchas que no tienen nada que ver unas que otras, y sin embargo están totalmente vinculadas por los medios de prensa, por los intereses empresarios y demás. Bueno, muchas gracias. Realmente es un privilegio estar aquí en Bolivia, estar con ustedes y poder aprender de esta experiencia que está viviendo nuestro hermano país boliviano, que para nosotros es un proyecto realmente maravilloso, grandioso y del cual queremos aprender muchísimo. Y reciban un gran saludo de Costa Rica, de la Agenda Ciudadana por la Educación y también de todos los foros que integran la subregión de Centroamérica, México y Caribe. Efectivamente yo me voy a concentrar un poco más yo lo que traté de hacer es extraer más las tendencias de lo que hemos venido haciendo los foros de la región, de la subregión, en términos de nuestro posicionamiento frente al tema de del EPT, ¿verdad? Cómo nos hemos venido posicionando, cómo hemos valorado las acciones frente a lo que los gobiernos han hecho para poner en funcionamiento las metas de educación para todos y todas, pero también voy a tratar de compartir con ustedes cuáles son las perspectivas que nosotros vemos con respecto a las acciones que los foros de la sociedad civil y fundamentalmente los foros que estamos afiliados a la CLAD podemos hacer para ir posicionando en nuestros propios países